Hola, Dios te bendiga, es una bendición que estés por aquí. Hoy vamos a compartir un poco bajo el tema ¿es necesario congregarme? Y es que muchas veces nosotros tenemos muchos pensamientos como los cuales, no, yo leo la Biblia en mi casa y yo oro y ya yo solito busco al Señor, está todo bien. La iglesia no salva a nadie, las personas que son parte de la misma son personas faltas, son personas que hacen lo malo delante del Señor. Y tenemos muchos pensamientos así, como con la excusa y la batalla de quedarnos estancados en la comodidad de manejar a Dios a nuestra manera y no tal como dice su palabra y como Él es. Cuando buscamos el término iglesia entendemos de que es una institución, una estructura en donde se alojan los cristianos de las personas que tienen algún tipo de religión o creencia. Ciertamente cuando nos vamos a los inicios no encontramos una iglesia como tal, pero si vemos en el Éxodo, vemos la intención que Dios siempre ha tenido como de estar en medio de su pueblo y para que nosotros lo hagamos parte de nuestra vida. O sea, básicamente para que nosotros tengamos un compromiso en el que queramos ser parte del pueblo de Dios y que Él con mucho gusto quiere ser parte de nosotros. Mas Jesús, con su testimonio de vida, y sus palabras dejan claro la importancia de la misma. O sea, el propio Jesús llevaba un estilo de vida donde todo el mundo se agrupaba a escucharle, o sea, donde las personas se congregaban a escucharle. Y vamos a ver un poquito aquí en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 18, del versículo 15 en adelante, en donde él le da la importancia que tiene la iglesia. Nos dice, leo la palabra en el nombre de Jesús. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Aquí Jesús está explicando un poquito sobre la utilidad que tenemos y de la manera que nos podemos ayudar los unos a los otros. Dice, si tu hermano pega contra ti, o sea, si te hace algún daño, ve y habla con él, que tú sabes si te lo ganas. Pero si aún así esa persona no quiere hacerte caso, pues busca 2 personas más para que sean testigos de lo que está sucediendo, que esa persona está renuente. Y si aún así no quiere hacer caso, llévenlo a la iglesia. O sea, Jesús está diciendo, yo quiero que ustedes se amen. Yo quiero que ustedes luchen los unos por los otros. Yo quiero que ustedes estén unánimes. Yo quiero que ustedes vivan en armonía. Y si ustedes por su propia cuenta no lo pueden hacer, pues llévenlo a la iglesia, llévenlo donde quizás haya más hermanos que tengan esta capacidad, hermanos que sirven al Señor, que tengan el amor, la paciencia, la humildad, la sabiduría para quizás hablar con esa persona. Y si ya no lo oyere, pues ya no hay nada que hacer, pues ya, ok, es que esa persona no quiere ser arreglado, no quiere ser cambiado, ha endurecido su corazón. Pero me intriga que dice, llévelo a la iglesia. O sea, muchas veces nosotros estamos desechando lo que es la iglesia, estamos desechando lo que se logra allí, estamos desechando el cambio que puede tener una persona a través de la misma, porque todos somos creyentes y todos tenemos falta, pero en Jesús podemos alinearnos los unos a los otros. Y más abajo nos dice que si 2 o 3 o más se ponen de acuerdo para que pidieran algo, si 2 o 3 se congregan en mi nombre, en medio estaré yo. O sea, el Señor nos está diciendo, a mí me gusta habitar donde estén 2 o 3 más personas que crean en mí, con la misma fe. O sea, ahí estoy yo de una manera sobrenatural con ellos. Claro que el Señor está con nosotros aún cuando estamos a solas en nuestros hogares y eso, ok, está bien, pero Él quiere que saquemos
ese momento, Él quiere ser parte. Él quiere que así como Él vivió una vida humana en la tierra, en donde Él se reunía con las personas para hablar de la salvación, del reino de los cielos, así Él quiere manifestarlo a través de que nos juntemos con fe en Él. Y si nos centramos al libro de los Hechos, encontramos mucho más. Vemos que cuando Jesús asciende al cielo, todos están unánimes en un mismo sentir y reciben juntos al Espíritu Santo de Dios. O sea, el Señor dice, no es que yo quiero llenar a aquel por allá, aquel por aquí, tratar con aquel. No, es que si están juntos pueden provocar cosas mayores, porque la unidad es lo que va a hacer que Dios se glorifique de una manera sobrenatural, que Dios se manifieste. Porque imagínate, o sea, vamos a ir al cielo para estar cada quien por un lado, tú por allá, pero yo por acá. No, el Señor quiere que nosotros tengamos el hábito de reunirnos en armonía, de compartir, porque cuánto gozo, como dice la palabra, cuán gozoso es habitar todos los hermanos juntos en armonía. O sea, cuánto gozo es cuando tú te reúnes de una manera sana con tus familiares, tú te sientes bien. Y aquí, en este libro de los Hechos, encontramos mucho significado a lo que es la iglesia. Dice que en la primera prédica de Pedro se convirtieron y bautizaron 3,000 personas y que estas personas se añadían a la iglesia. Dice que cuando Pedro estuvo preso, la iglesia oraba. ¿Y qué pasó? Ángeles fueron a desatar a Pedro porque había una iglesia orando por Pedro. Y personalmente puedo decir que cuando tú le oras a Dios, cuando tú le dices, Señor, llévame a una iglesia donde estés tú, donde yo pueda experimentar quién tú eres, donde yo pueda sumergirme en tu palabra, donde yo pueda entender quién es el Dios que me ha creado, quién es el Dios que tiene un propósito conmigo. En el momento que tú le oras a Dios y Él te dirige a una congregación donde todo es por su palabra y donde las personas se dirigen por su Santo Espíritu, créeme que tú vas a aprender el valor de una iglesia. Tú vas a saber qué es lo que el Señor habla en estas palabras. Porque los días que tú no tengas fuerza, tú vas a ir y el Señor te va a renovar tus fuerzas. Solamente con ir a congregarte. Tú puedes tener dudas y el Señor va a aclarar tu duda. El Señor puede hacer que el predicador de ese día prepare un mensaje en donde esté la respuesta tuya. O sea, cosas sobrenaturales suceden en la iglesia. Cosas sobrenaturales suceden en la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no es una iglesia muerta, en donde simplemente vamos y hacemos algo por rutina. No, créeme que muchas cosas están sucediendo en la iglesia del Señor. Y en la Biblia hay un libro que específicamente nos hace saber el tesoro y el privilegio de ser parte de la iglesia del Señor. Y es el libro de Efesios, en su capítulo 1, versículo 15 en adelante, nos dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Y tú quizás dirás, wow, qué palabra más bonita acabas de leer, pero tú no te estás dando cuenta de qué el Señor nos quiere decir aquí. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, o sea, es la representación de Cristo aquí en la tierra. Y aquí en Efesios el apóstol le está diciendo que gracias a esa herencia que hemos recibido del Señor podemos tener
por medio de la iglesia a la cual le fue dada todo el poder, riquezas de la gloria, grandeza en el poder que creemos, fuerza en Cristo, así como actuó esa fuerza en Cristo, puede actuar en nosotros. El privilegio de la resurrección, de habitar en lugares celestiales, porque aquí en el capítulo 1 nos está diciendo que Cristo mora en lugares celestiales. Pero en el mismo libro de Efesios, en su capítulo 2, versículo 6, dice que el Señor nos hace sentar a nosotros en esos lugares celestiales. Pero no solamente ahí quedan como los privilegios de ser parte de una iglesia, como la importancia de tú ser parte del Señor. El versículo 21 nos dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, tú ser parte de la iglesia de Jesucristo quiere decir que en el nombre de Jesús tú tienes autoridad y tienes poder sobre todo aquello que no viene de parte del Señor. O sea, ya todo aquello no puede dominarte más. Ya tú no puedes ser esclavo del enemigo en el momento que tú eres parte de una iglesia. Es como que el Señor dice: no, esto es parte de mi cuerpo, es parte de mí. Si tú permaneces siendo parte, tú estás refugiado bajo el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios, en su capítulo 12, nos habla y nos dice que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. O sea, está respaldando lo escrito aquí. E incluso nos dice que una mano no le puede decir al pie que no lo necesita. O sea, cada uno de nosotros tiene funciones diferentes, asignadas, todo para obrar para el reino de Dios. Entonces tú dirás: ok, la iglesia existe, la iglesia está ahí, todo bien, yo la respeto, porque ¿qué tengo yo que ver con la iglesia? Y déjame decirte que absolutamente todo. Porque el misterio no está en que la iglesia sea una estructura física, sino en lo que la convertimos cuando nos reunimos por la identidad de hijos de Dios que portamos. Te voy a compartir unos versículos que están ubicados en la primera carta de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al 10, que la primera vez que un hermano en Cristo lo compartió, él estaba en una prédica y habló sobre eso. O sea, en su prédica incorporó estos versículos y ese momento, esos versículos se penetraron en mí de una manera que yo dije: Dios mío, qué valiosos somos en el Señor. Eso a mí me marcó. O sea, aunque no lo creamos, nosotros podemos estar aportándole muchísimo a nosotros, y esa es la función de la iglesia. Hay hermanos que en algún momento han compartido un versículo que eso a mí me ha funcionado para la vida, se me ha quedado, porque para eso somos parte del cuerpo de Dios, para edificarnos los unos a los otros, para poner al servicio los dones y los talentos que ya Dios nos puso en el momento en el que fuimos creados y diseñados, cada uno de manera especial y única. Leemos acá: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. O sea, yo no sé si tú te diste cuenta que aquí la palabra dice que nosotros como piedras vivas debemos ser edificados como casa espiritual. O sea, en el momento en donde nosotros nos reunimos, es donde si nosotros formáramos, yo soy una piedra, tú eres otra piedra, con personas formamos la verdadera estructura de la iglesia. Por eso Jesús en Mateo nos dice: donde hay 2 o 3 o más congregados en mi nombre,
yo estoy en medio de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros formamos la estructura. Y esto es algo que a mí me impresionó bastante. Y más abajo dice que la piedra que desecharon, o sea, ustedes saben que Jesucristo fue desechado, vino a ser la cabeza del ángulo. O sea, diciendo la importancia de que cuando nosotros somos parte del redil del Señor, lo tenemos a Él por cabeza. Y así pudimos ver un poquito de la importancia de la iglesia hoy en día, porque ciertamente el enemigo está trabajando para que éstas salgan totalmente del diseño de Dios, o para que tú no te acerques a ella o creas que no vas a encontrar una en donde realmente habite el Señor. Mi recomendación es que ores, pídele al Señor que te guíe y te dirija y que te permita ser parte de su pueblo, ser parte de su redil, ser parte de su cuerpo, para trabajar para su obra y poder algún día estar con Él. Como dice la palabra, va a haber un día en donde Él va a dividir a la derecha los benditos y a la izquierda, bueno, ya los que se resistieron a ser parte de Él. Porque ¿cómo podemos ser parte de la fiesta, de la gala, si no somos cercanos al festejado? Asimismo es con Cristo. Y si aún no entiendes la importancia de congregarse, la importancia de ser parte del cuerpo de Cristo, pues te voy a dejar un versículo final para que entonces simplemente obedezcas. Tú te tomas una dosis de ese versículo y obedeces, y luego el Señor te guiará y te hará entender la importancia de habitar juntos en armonía. Bendiciones. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.